Bueno, buenas, ¿cómo les va? Acá estamos para una nueva clase, la segunda de configuraciones culturales del sujeto educativo. ¿Sí? Así que ajustaos los cinturones que largamos. Bueno, la clase pasada habíamos estado trabajando, no sé si recuerdan, con... A ver... Estoy buscando los carteles de la vez pasada. Bueno, no importa. Este es el que más me interesaba. Primero hicimos una introducción a la materia donde vimos cómo se llama, configuraciones culturales del sujeto educativo. Yo dije que lo más, digamos que el eje, ¿no es cierto?, de la materia iba a ser el estudio de los procesos de formación de subjetividad, y que este estudio de los procesos de formación de subjetividad lo vamos a hacer desde 4 perspectivas diferentes, que son las 4 unidades de la materia. Y les dije que, acá está, les dije que la primera de esas unidades son los estudios de género, es la unidad de estudios de género. La segunda, la de pensamiento marxiano. La tercera, la de pensamiento nietzscheano, por Nietzsche, y Foucaultiano, por Foucault, ¿sí? Y la cuarta, la de psicoanálisis, ¿no? Entonces, la idea es estudiar los procesos de formación de subjetividad desde el punto de vista de esas 4 teorías. Estamos ahora en la primera unidad. Yo ya les había comentado la vez pasada que este es el recorrido que vamos a hacer en la unidad. Es decir, que no vamos a alargar directamente con lo que es estudio de género, sino que hacemos un recorrido por la filosofía para luego desembocar, hacemos un recorrido filosófico para luego desembocar en esta autora, Butler, ¿sí? Butler, que es la autora específica de estudio de género que tenemos en esta materia. Entonces, en este recorrido psicológico arrancamos por un autor súper antiguo, justamente de la filosofía antigua, que es Aristóteles, que ya lo explicamos la vez pasada. O sea, expliqué una cosita de Aristóteles, que es la que me interesa que entiendan. Fuimos luego a Tomás de Aquino, que es un filósofo medieval. Ahora vamos a ir a Sartre, en quien nos vamos a detener mucho más. O sea, estas dos estaciones, digamos, la primera estación y la segunda de este camino, fueron breves. Ahora en Sartre nos vamos a detener bastante. Y en Butler ni hablar, ¿no es cierto? Pero digamos, en esta clase vamos a profundizar bastante más que lo que lo hicimos en la anterior. De hecho, la clase va a ser más larga también. Voy a ver si logro que todo entre en una sola clase, ¿sí? Si veo que se hace muy largo, bueno, lo corto y lo dividiremos y hacemos Sartre parte 1, Sartre parte 2, ¿no es cierto? Perfecto, bien. Un mínimo repaso de cosas de la vez pasada. ¿Qué habíamos trabajado cuando hablamos de Aristóteles? Aristóteles, ¿sí? Que es un filósofo griego del siglo IV a.C. Lo que dijimos es, digamos, lo que yo hice fue refrescar para la gente que cursó filosofía conmigo. Para los demás será quizás verlo por primera vez. El punto central del debate entre Platón y Aristóteles, o sea, de por qué, el punto central de la diferencia de enfoque que tienen Platón y Aristóteles. Entonces lo que dijimos la vez pasada, o sea, la pregunta filosófica que yo tiré como disparador. Perdón, antes de olvidarme. Miren vamos a tenerlo a Facundo Romero como ayudante de cátedra en la materia, así que miren el video de presentación que él hizo y ante cualquier duda sepan que le pueden consultar a él también. Si él ve que por alguna razón la inquietud que tiene no la puede resolver él, me la va a remitir a mí. De todas maneras, también pueden remitirse a mí directamente, como ustedes quieran. Ok. Bueno, vuelvo. Entonces, estábamos viendo que estábamos en esto de repasar la diferencia entre Platón y Aristóteles. La diferencia fundamental, las diferencias hay un millón, pero hay una que es como la raíz de todas las demás diferencias entre estos dos grandes autores. ¿Cuál es esa diferencia principal? Dicho en abstracto, dicho súper en abstracto, sería así. Para Aristóteles, el plano físico fundamenta al plano metafísico. Y para Platón, el plano metafísico fundamenta al plano físico. Genial, divino, ahí quedó perfecto. Ahora, esto no significa entenderlo, ¿no es cierto? Entonces,
A ver, ¿qué significa esto? Lo que les había dicho la vez pasada como disparador es, preguntémonos, cuando alguien mejora como persona, ¿decimos que mejoró como persona gracias a que mejoraron sus actos o mejoraron sus actos gracias a que mejoró como persona? Entonces, cuando hablamos de los actos de una persona, ¿los actos de una persona pertenecen al plano físico o al plano metafísico? En el plano físico están las cosas que se pueden ver, tocar, concretas, o sea, tangibles, materiales. Y en el plano metafísico están las cosas que no se pueden ni ver ni tocar, es decir, las cosas que están más allá de lo físico. Entonces, los actos de una persona, ¿a qué plano piensan que pertenecerán? ¿Al plano de lo que se puede ver y tocar y que es material, o al plano de lo que no se puede ni ver ni tocar? Los actos obviamente pertenecen al plano físico, ¿no es cierto? Y la esencia de una persona, fulanito, ¿es bueno o malo? ¿Su esencia es buena o mala? ¿Es buena persona o mala persona? Eso pertenece al plano metafísico. Sus actos pertenecen al plano físico, pero su esencia como persona pertenece al plano metafísico. Perfecto, muy bien. Esta diferencia fundamental entre el plano físico y el plano metafísico es clave para entender muchas cosas que vamos a ver hoy. Y recuerden esto que yo les decía, que para Aristóteles, o sea, explicamos cómo piensa las cosas Platón y cómo las piensa Aristóteles. Bien, pero los autores que tenemos en esta unidad son aristotélicos. Ya Tomás de Aquino es aristotélico, no sé si se dieron cuenta. Y Sartre es aristotélico, en el fondo. De hecho, en el texto Sartre creo que ni una vez menciona a Aristóteles. Pero en el fondo es un autor aristotélico, y Butler también. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿A qué me refiero cuando digo que estos autores son aristotélicos? ¿Me refiero a qué? Parten de la misma suposición, del mismo supuesto, sí. O sea, de la misma idea. ¿Cuál es esa idea? La idea de que todo lo que existe en el plano metafísico, todo lo que existe en el plano metafísico está fundamentado por lo que existe en el plano físico. Traducido a lo de ser mejor persona. No tiene ningún sentido decir que alguien es mejor persona si no mejoraron sus actos. Eso, el plano metafísico, es el fundamento del plano el plano físico es el fundamento del plano metafísico. Este es el enfoque aristotélico. Y es un enfoque que se repite en Tomás de Aquino, en Sartre, en Butler, y en muchos más también, digamos. Pero todos estos autores son aristotélicos, entonces es importante tener eso ahí, bien fresco. Para dar otro ejemplo, a ver, para que no quede en esto nada más de ser mejor persona. Vamos a otro ejemplo. A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Existen cosas bellas en el mundo? Por ejemplo, algo que para mí es bello, qué sé yo. Los árboles son bellos, los árboles que veo por la ventana. El amanecer es bello, las montañas son bellas. Qué sé yo. Ver el vuelo de los pájaros es bello. Qué sé yo. Los cuadros de Botticelli son bellos, las flores son bellas. Bueno, todas esas cosas son bellas para mí. Ustedes podrán pensar que podrán tener una opinión diferente, decir, no, bello está la otra cosa. Perfecto, pero el punto no es ese, el punto no es discutir qué cosas son bellas para ustedes o qué cosas son bellas para mí, sino lo siguiente. ¿Existen cosas bellas gracias a que existe la belleza? ¿O existe la belleza gracias a que existen cosas bellas? Entonces, de este lado, del lado de las cosas bellas, ¿qué tenemos? El vuelo de los pájaros, las flores, la mañana, los cuadros de Botticelli, bárbaro. Y acá, ¿qué tenemos? La belleza, que es un concepto. Entonces, pregunta, ¿la belleza, que es un concepto, pertenecerá al plano metafísico o al plano físico? Y las cosas bellas, tales como el vuelo de los pájaros, las flores, los cuadros de Botticelli, ¿pertenecerán al plano físico o al plano metafísico? Obviamente, los cuadros de Botticelli, las flores, etcétera, pertenecen al plano físico. Son cosas que se pueden ver, cosas materiales. Y la belleza, que es un concepto que no se puede ni ver ni tocar, pertenece al plano metafísico. Y si alguien está pensando, no, pero la belleza se puede ver. Cuando veo, qué sé yo, cuando veo las estrellas veo la belleza. No, estás viendo cosas bellas, cosas del plano físico. No estás viendo la belleza. La belleza es un concepto. Entonces,
si vamos a las estrellas, y todos los demás ejemplos que di, las estrellas, las flores, el amanecer, el vuelo de los pájaros, etc. ¿Hay cosas bellas gracias a la belleza? ¿O hay belleza gracias a las cosas bellas? ¿Qué diría Platón de esto? Platón diría, hay cosas bellas gracias a la belleza. Si no existiera la belleza, no habría belleza, no habría nada bello. ¿Qué diría Aristóteles? No, totalmente al revés. Si no existieran cosas bellas, si desaparecieran todas las cosas bellas del universo, ¿dónde quedaría la belleza, Platón? Sin cosas bellas no hay belleza. Así de simple. Y se puede seguir esto, Pasa que bueno, yo lo corté ahí como para dejarlo un poquitito más parado a Aristóteles, a pesar de que yo soy platónico, no importa, lo corté ahí para dejarlo un poquito más parado a Aristóteles, mejor parado a Aristóteles, porque todo lo que viene es aristotélico. Todo lo que viene es aristotélico. Una más, ya corto. ¿Existen los amigos porque existe la amistad o existe la amistad porque existen los amigos? Piénsenlo. ¿Qué diría Aristóteles? Tómense 5 segundos para pensarlo. Para Aristóteles, existe la amistad gracias a que existen los amigos. ¿Por qué? Porque si no existieran amigos en el mundo, no existiría la amistad. ¿Y qué te diría Platón? ¿Y por qué se hicieron amigos entonces? Porque surgió la amistad. Entonces, ¿ves que la amistad está primero? ¿Qué está primero y qué viene después? ¿Qué es lo primero y lo fundamental y qué es lo que viene a consecuencia de eso? Este es el punto en debate. Y Aristóteles una vez más te contestaría, no, porque vos, para ejemplificarme qué es la amistad, ¿qué vas a hacer? Vas a recurrir, Platón, a ejemplos de personas que son amigas. Entonces ves que si no contás con esos ejemplos que son concretos, que son del plano físico, no me puedes explicar qué es la amistad. Entonces el plano físico siempre es el fundamental. Y seguimos, y seguimos, y seguimos, y seguimos. ¿Está bien? Bueno, ok. ¿Por qué decimos que Tomás de Aquino es aristotélico? Porque si ustedes Tomás de Aquino. ¿Por qué decimos que es aristotélico? Porque si ustedes recuerdan, ahí vamos a yo te planteo, ¿sí? Y acá lo que nos importa es, de estas cosas que anotamos acá, dijimos que una correspondía a los animales, que es que el obrar sigue al ser, y otra de ellas corresponde al ser humano, que es que el ser sigue al obrar. ¿Sí? Bueno, vamos a quedarnos con esta de acá abajo, que es la que nos importa porque vamos a hablar del ser humano acá. Dice Tomás de Aquino que en los seres humanos el ser sigue al obrar. Entonces, ¿qué te diría Tomás de Aquino? En el ejemplo de la persona que es mejor persona. Su ser cambió. Ahora su ser es de buena persona. Es buena persona. Tiene un ser diferente. Era mala persona y ahora es buena persona. ¿Por qué? Porque cambió su obrar. Cambiaron sus actos. Entonces, su ser es producto de sus actos. Esto pertenece al plano metafísico. Esto pertenece al plano físico. Entonces, ¿ven cómo reaparece Aristóteles? Lo que está en el plano metafísico es producto de, se debe a, lo que está en el plano físico, que es el plano fundamental. Entonces, ven que es un planteo netamente aristotélico. Bueno, y estas cosas van a reaparecer en el autor que nos va a ocupar hoy. ¿Sí? Así que salimos de los... acá está. Salimos ya de los griegos y de los medievales para ir a un autor que ya es de filosofía contemporánea, que es francés. Y se llama Jean-Paul Sartre. Sartre nace en el año, es un autor francés, filósofo francés, nace en el año 1905 y fallece en el año 1980. Muy bien. Bueno, ¿qué texto tenemos para estudiar Sartre? Lo que tenemos como texto es algo que en realidad no es originalmente un texto, sino que es una ponencia oral, una conferencia que dio oralmente Sartre, ¿sí? Que se llama El existencialismo es un humanismo.
el existencialismo es un humanismo. Bien, lo que me parece que les estoy debiendo es el año en que se pronunció esta conferencia. Bueno, les pido perdón por eso, después veo si lo puedo averiguar. De todas maneras, estamos hablando de un autor del siglo XX, sí, o sea, nada que ver con los anteriores. Bueno, entonces, primero, vamos al título de la conferencia. Atención a esta palabra, ¿sí? Que es clave, existencialismo. Entonces, Sartre es un autor que se autodefine como existencialista y como humanista también, claro. Eso es a lo que él quiere llegar a la conferencia. Pero fíjense que se autodefine como existencialista, ¿sí? Entonces, pertenece a esta corriente, que ya vamos a ver en qué consiste. ¿Y por qué él da, o sea, por qué él da esta conferencia? Como ustedes empiezan a leer, van a ver que él arranca, digamos, diciendo que él se pone a dar esa conferencia porque quiere como despejar un poquito qué es exactamente el existencialismo. ¿Para qué? Para defender al existencialismo de ciertas críticas que estaba recibiendo, críticas que para él se deben a una mala comprensión de qué es el existencialismo, de en qué consiste ser existencialista. Entonces él quiere poner bien en claro qué es ser existencialista. Y él va a decir, ok, esto no es ser existencialista, esto tampoco, esto tampoco. Ser existencialista consiste en esto. ¿Sí? Así que allí vamos y van a ver que de a poquito va a ir reapareciendo nuestro viejo Aristóteles. Bien, ok. Les comento que mi idea, por lo menos en principio, no es cubrir la totalidad del texto en esta explicación, porque llevaría mucho tiempo y porque hay algunas cosas fundamentales que una vez que las entendieron, esa comprensión de las ideas fundamentales de la conferencia les va a permitir abordar la conferencia por ustedes mismos, sin que yo necesariamente la explique toda. Entonces, mi idea es más o menos explicar, pero detenerme cuando me parezca que lo fundamental del texto ya quedó explicado, ¿sí? Lo cual igualmente va a llevar un tiempo. Bueno, muy bien. Ok. Sartre arranca planteando lo siguiente. Él va a querer marcar una diferencia fundamental entre el existencialismo cristiano y el existencialismo ateo. Entonces él va a decir, yo lo que defiendo es el existencialismo ateo. Para mí, va a decir él, y ya vamos a ver cómo lo fundamenta, no se puede ser existencialista y ser cristiano. Entonces, una cosa es el existencialismo cristiano y algo diferente es el existencialismo ateo. Él se anota acá. Y lo que va a querer marcar es por qué para él ser esto es en algún punto incoherente. Es contradictorio ser existencialista y al mismo tiempo cristiano. Entonces. Si yo tengo que decir rápidamente en qué consiste la diferencia, está en que para los existencialistas cristianos, la esencia... Ya estoy necesitando otra hojita. Les decía que para los existencialistas cristianos, la esencia precede a la existencia. ¿Ok? Entonces, bien, continúo. Entonces, Sartre, les decía, afirma que para los existencialistas cristianos, la esencia precede a la existencia. Ok. Frase que obviamente va a requerir de cierta explicación. Ya voy a eso. Pero esperen. Hagan una cosa, anótense en sus cuadernos lo que yo les estoy poniendo acá,
aunque todavía no se entienda, pero así ya les queda anotado, y volvemos a eso una y otra vez hasta que se termine de entender. O sea que ahora sí, esta vez sí les digo, anoten esto. Ahí va. Entonces, él va a decir, bueno, para los existencialistas cristianos, la esencia precede a la existencia. En cambio, para mí, que soy un existencialista ateo, la existencia precede a la esencia. Muy bien. ¿Qué querrá decir esto? Alto. Entonces, él, como esto puede generar cierta dificultad, él lo va a explicar primero a partir de un ejemplo y ahí, a partir de ahí va a ir explicando a qué se refiere. Una aclaración antes con respecto a un verbo que quizá no les resulte muy común. Preceder. ¿Sí? Preceder. ¿Qué significa preceder? Preceder significa estar antes que, estar primero que. Bueno, entonces, ¿cómo lo explica él? Él va a dar un ejemplo de un fabricante de cortapapeles. Un cortapapel sería como una guillotina, ¿sí? Como la que se usa para cortar papeles. Entonces él dice, bueno, a ver, pensemos en el fabricante de cortapapeles. Cuando, si yo soy el que fabrico el cortapapel, y todavía no lo fabriqué, pero lo estoy por fabricar, ¿procedo al azar, digamos, cuando me pongo a hacer el cortapapel? No, obviamente no, sino que yo ya parto de un concepto, de una idea, de un concepto que ya tengo. El concepto de cortapapel. Eso ya lo tengo en mi mente. Y en base a ese concepto voy armando el cortapapel y lo voy fabricando. ¿Por qué? Porque en ese concepto ya está cómo tiene que ser, para qué tiene que servir, etcétera, etcétera. Entonces, en base a ese concepto que yo ya tengo en mi mente, fabrico el cortapapel. Entonces, y cuando lo haya fabricado, y yo me pregunto, ¿y lo fabriqué bien? ¿Qué voy a hacer? Lo voy a mirar, examinar, probar, y voy a querer ver si el cortapapel que fabriqué responde adecuadamente al concepto de cortapapel que yo tengo. Entonces, en este ejemplo, ¿qué está primero? ¿El concepto de cortapapel o el cortapapel? Obviamente el concepto de cortapapel. Pregunto, paréntesis, para volver a lo anterior. ¿Cuál de estas dos cosas piensan ustedes que pertenece al plano metafísico? ¿El concepto de cortapapel o el cortapapel? Obviamente el concepto de cortapapel es lo que pertenece al plano metafísico. Y el cortapapel pertenece al plano físico, es un objeto, ¿sí? Un objeto concreto. Y golpea la mesa, pero sí va a mover toda la cámara. Entonces, en el ejemplo que vimos acá, el concepto está antes que la cosa. El concepto precede a la cosa. Entonces, ¿qué está antes? En el caso del cortapapel, atención porque estamos hablando del cortapapel. En el caso del cortapapel, ¿qué está antes? La esencia del cortapapel, que sería el concepto, objeto que sirve para cortar papeles y que los debe cortar rápido y bien y debe tener tal y tal dimensión, tales y tales dimensiones. Eso sería la esencia del cortapapel. ¿Qué está antes entonces? Repito, ¿la esencia del cortapapel o la existencia del cortapapel? No, está antes la esencia del cortapapel. Eso está primero. ¿Por qué? Porque gracias a que esa esencia ya está definida en la mente del fabricante, puede existir el cortapapel. Entonces, el cortapapel como objeto le debe su existencia a la esencia. Sin esa esencia, esto no existiría. Entonces, en el caso del cortapapel, la esencia está antes que la existencia. La esencia precede a la existencia. Entonces Sartre dice, bueno, ahora salgamos del cortapapel, ¿sí? Y pensemos en el ser humano desde el punto de vista cristiano. Desde el punto de vista cristiano. Desde el punto de vista cristiano, el ser humano fue creado porque
¿Qué artesano, entre comillas? ¿Cuál fue el artesano que creó al ser humano? Obviamente el super mega artesano de artesanos, que es Dios. Entonces, el ser humano, desde el punto de vista cristiano, fue creado por Dios. Entonces, si fue creado por Dios, pregunta, ¿Dios procedió, digamos, al azar, improvisó al crear el ser humano, o él ya tenía la idea de lo que quería crear? De la misma manera que el fabricante de cortapapel ya tenía la idea de cortapapel. ¿No es así, acaso? Desde el punto de vista cristiano. Digamos, en ese sentido, Dios al fabricar al ser humano no se parece al fabricante de cortapapel, al fabricar el cortapapel. ¿En qué sentido? En el sentido de que tiene que tener previamente bien clara la esencia, o sea, la idea, el concepto de lo que va a hacer, para después hacerlo. Sí, claro, es así. Entonces Dios, previamente a crearnos, previamente a crear al ser humano, ya tenía la idea de ser humano, el concepto de ser humano en la cabeza. Ya tenía definido, en la mente va, ya tenía definido en su mente la esencia del ser humano. Y una vez que esa esencia la tiene definida, ¿qué hace? Procede a crear al ser humano, le da existencia. Entonces, volvemos a esto de acá. ¿Sí? Desde el punto de vista cristiano, ¿la esencia del ser humano precede a la existencia del ser humano? ¿O la existencia del ser humano precede a la esencia del ser humano? Una vez más, tómense 5 segundos para pensarlo. Si quieren, pausan el video. Avanzo. Bien. Es medio raro esto de dar clase a una cámara, ¿no? Porque uno interactúa con los alumnos y acá yo lo único que tengo es la lente de la cámara que me está mirando todo el tiempo. Hablando solo en mi departamento. Es una cosa medio rara, pero no importa. Está bien. Sigo. Entonces, claramente, desde el punto de vista cristiano, la esencia del ser humano está antes que la existencia del ser humano. ¿Por qué? Porque Dios ya tiene definido en su mente la esencia del ser que va a crear. ¿Cuál? El ser humano. Entonces, en base a ese concepto, acá esencia sería, acá en este contexto, esencia sería sinónimo de concepto, de idea. En base a la esencia del ser humano que Dios ya tiene predefinida en su mente, Dios pasa a crear, a darle existencia a el ser humano, que es creación de él. Entonces, la esencia del ser humano, desde el punto de vista cristiano, está antes que la existencia del ser humano. Bien, Sartre dice, no se puede sostener esta idea y ser verdaderamente existencialista. ¿Por qué? Porque ser existencialista, como la misma palabra lo dice, consiste ante todo en ¿qué? Consiste ante todo en pensar que la existencia está antes que la esencia. La existencia, repito, está antes que la esencia. Es primordial. Lo primordial es la existencia, no la esencia, sino la existencia. ¿A qué se refiere Sartre con esto de que la existencia es primordial, es lo que está antes? Bien. Ok, estábamos tratando de entender a qué se refiere Sartre cuando afirma que en el ser humano, en el caso del ser humano, la existencia precede a la esencia. ¿Sí? Bueno, a ver cómo lo dice el propio Sartre. Es como que lo dice con claridad, pero bueno, son palabras que por más claras que sean, dan cierto trabajo. Dice, ¿qué significa aquí que la existencia precede a la esencia? Significa que el hombre empieza por existir, se encuentra, surge en el mundo y que después se define. Entonces, uno arranca existiendo. ¿Está definido uno ya al existir? O sea, a ver, si me tomo a mí mismo como ejemplo, ¿no? Pablo Nieto en cierto momento empezó a existir. Bárbaro. ¿Estaba definido que era Pablo Nieto? ¿Cuál era la definición de Pablo Nieto cuando Pablo Nieto empezó a existir? Respuesta, ninguna. Lo dice el propio Sartre. El ser humano empieza por no ser nada. Entonces yo cuando empecé a existir, ¿qué era? Nada. Mi definición, si yo... A ver, atención acá. Atención acá.
atenti, si yo hoy en día, a mis 37 años, quisiera anotar, a ver, ¿y qué es Pablo Nieto? ¿Cómo definimos a Pablo Nieto? Pablo Nieto igual, ¿qué? ¿Yo tendría cosas para completar esta hoja? Sí, más vale, un montón. Pablo Nieto docente, Pablo Nieto, qué sé yo, deportista, escritor, hubo una época en que yo era escritor, Pablo Nieto, qué sé yo, es familiero porque es muy de ver a su familia, Pablo Nieto es, no le gusta levantarse temprano, bueno, y sigo agregando, y voy volcando en esta hoja la definición completa de Pablo Nieto. Bien, lleno, tal cosa, tal otro. Bien, esta es la definición de Pablo Nieto. Podría escribirlo de verdad, ¿no? Hago esto para hacer más rápido. Entonces, esta es la definición de Pablo Nieto. Hoy, día 7 de abril del año 2020, después de Cristo. Bárbaro. Y Pablo Nieto, cuando Pablo Nieto empezó a existir, ¿podíamos decir todas estas cosas de Pablo Nieto? ¿Teníamos esta definición de Pablo Nieto? Respuesta, no. Cuando Pablo Nieto empezó a existir, Sartre te diría, Pablo Nieto, cuando yo empecé a existir, Pablo Nieto igual, nada, página en blanco. ¿Por qué? Porque uno empieza por no ser nada. Uno no tiene definición cuando empieza a existir. Uno empieza a existir de manera totalmente indefinida. La definición va a llegar después. Y cuando hablamos de definición, ¿de qué estamos hablando? ¿De la existencia o de la esencia? De la esencia. Entonces, ¿qué está primero? En el caso de Pablo Nieto, según Sartre. ¿Qué está primero? ¿Mi existencia o mi esencia? El hecho de existir yo en el mundo, o el hecho de tener una definición, de que existe una definición de lo que yo soy. Respuesta, está primero mi existencia. Yo empecé por existir y me fui definiendo y me sigo definiendo. Entonces la esencia de Pablo Nieto vino después. La existencia está antes, la esencia viene después. Bien. Y atención a lo que dice acá, mete como de manera compacta un montón de cosas. Vuelvo. ¿Qué significa aquí que la existencia precede a la esencia? Significa que el hombre empieza por existir, se encuentra, surge en el mundo, y que después se define, después. El hombre empieza por no ser nada. Solo será después. Y será, atención acá, y será tal como se haya hecho. Entonces, esto es Pablo Nieto cuando Pablo Nieto empezó a existir. ¿Qué era Pablo Nieto? Nada. Existe nada más, pero no está definido. ¿Ok? Esto es Pablo Nieto hoy. ¿Está definido? Sí. Bien. Entonces, yo ya soy algo. Ya hay una definición de lo que soy. Pero fíjense lo que decía Sartre recién. Será tal como se haya hecho. Será tal como se haya hecho. ¿Quién me hizo ser esto? Yo mismo. Yo me hice a mí mismo ser esto. Bien. Ven cómo empieza a tomar forma el planteo de Sartre. Ok, metí una pausita para el mate. Bueno, sigo leyendo. Entonces, atención. El hombre no es otra cosa que lo que él se hace. Entonces, ¿qué soy yo? ¿Qué es Pablo Nieto? Pablo Nieto es, a esta altura, a sus 37 años, Pablo Nieto es lo que Pablo Nieto se hizo. O sea, lo que yo hice de mí mismo. ¿Van captando? O sea, hay una definición de mí a esta altura, hay una definición de Pablo Nieto. ¿Qué es Pablo Nieto? Pablo Nieto es lo que Pablo Nieto hizo de él. Yo soy lo que hice de mí mismo. Y lo sigo haciendo día a día, claro. Pero yo soy lo que hice de mí mismo.
Y dice Sartre, este es el primer principio del existencialismo. ¿Cuál principio? El principio de que uno es lo que uno se hace. ¿Sí? Entonces, la definición de uno es la definición que uno mismo se da. Este es el primer principio del existencialismo. ¿Por qué? Porque justamente lo que yo soy no está definido de antemano. Lo voy definiendo. ¿Quién lo define? Yo. Yo. Bien. Nada existe previamente a esto. Entonces, antes de que yo me vaya definiendo a mí mismo, no hay nada. No hay nada. Pablo Nieto, 2 puntos, nada. Atención acá, un poco más adelante. No les digo dónde está para que se me pongan a leer el texto. Pero si verdaderamente la existencia precede a la esencia, ¿sí? Pero si verdaderamente la existencia precede a la esencia, esperen, no se los digo, a ver, razonémoslo, seamos dialécticos. Perdón. Pablo Nieto cuando Pablo Nieto empezó a existir era nada. Hoy en día Pablo Nieto es todo esto. Bien. ¿Por qué? Porque yo me hice a mí mismo ser esto. Yo me hice a mí mismo esta definición. Entonces, ¿quién es responsable de mi ser? Yo cuando nací no tenía ningún ser. Perdón. Cuando nací no tenía ningún ser. ¿Qué es no tener ser? No tener una definición, no tener una esencia. No había esencia de Pablo Nieto cuando Pablo Nieto empezó a existir. Bien, hoy en día tengo un ser, tengo una definición, tengo una esencia. Sí. Ok. ¿Y de quién? Y todo lo que está escrito en esta página. Imagínense que yo la completé con una definición de verdad. Todo lo que está escrito en esta página. Digamos, ¿de quién es la responsabilidad de que todo esto sea hoy en día la esencia de Pablo Nieto? ¿Quién es el responsable de que Pablo Nieto hoy en día sea estas cosas y no otras? Obviamente, ¿quién? El único nombre que está anotado en esta página. Pablo Nieto. Entonces, empiezo por no ser nada, empiezo por no tener esencia, no hay una definición de lo que soy. Esa definición se va dando, ¿sí? Primero existo, luego me defino. Me defino yo a mí mismo, y como me defino yo a mí mismo, yo soy el único responsable de mi ser. Ojo a esto, ¿eh? Ojo, digo, ¿por qué? Porque uno lo escucha y parece como re wow, ¿no? Me hago un tatuaje ahí. Soy el único responsable de mi ser. Lo pongo en las redes sociales, lo pongo ahí en el muro. Soy el único responsable de mi ser. Like. Y esas pavadas. Está bien, esta es la cara como linda de la cosa, ¿no? Ojo. ¿Por qué? Porque entonces no hay tu tía. Entonces, si a mí no me gusta mi ser, si a mí no me gusta lo que soy, ¿a quién puedo culpar? Absolutamente a nadie. Porque mi ser me lo doy yo a mí mismo. Entonces, ojo, antes de entusiasmarse con esto. Al que le gusta el durazno, que se banque la pelusa. Perdón por esta frase profana. Pero al que le gusta el existencialismo, ateo, ¿sí? Porque le gusta decir, hey, yo estoy en manos de definirme a mí mismo, etcétera, 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 ¿sí? Que sepa que también a la hora de tener que dar cuenta, tener que rendir cuenta de aquellos aspectos de sí mismo con los cuales, aquellos aspectos de sí mismo que no le gusta tener, va a tener que reconocer que son su propia y exclusiva responsabilidad. Entonces, yo me defino a mí mismo y yo soy el único responsable de lo que soy. ¿Está bien? Y ahora sí vamos a la frase esta. Entonces, la frase que yo interrumpí antes. Pero si verdaderamente la existencia precede a la esencia, el hombre es responsable de lo que es. Yo soy responsable de lo que soy. Así, el primer paso del existencialismo es poner a todo hombre en posesión de lo que es y asentar sobre él la responsabilidad total de su existencia. ¡Tarán! Nuevamente aparezco con un mate en las manos. Bueno, entonces vuelvo. ¿Qué hace el existencialismo? El existencialismo pone a todo hombre en posesión de lo que es. Entonces, qué sé yo.
Acá no tengo nadie con quien esté hablando. Imagínate que estoy hablando con, invento, ¿sí? No sé, vos, Gastón. No sé si hay algún Gastón en el curso, no tengo idea. Bueno. Está. A ver, Gastón, lo que vos sos está enteramente en tus manos y en manos de nadie más. Entonces, qué bueno, estoy poniendo un enorme poder en tus manos cuando te digo esto. Y a la vez estoy poniendo una ¿qué? Una enorme responsabilidad. Porque lo que sos vos es enteramente tu responsabilidad, Gastón, ¿no? Casi parece el tío del Hombre Araña. Un gran poder trae una gran responsabilidad. Y bueno, sí, es así. O sea, el poder que tengas es proporcional a la responsabilidad que te toca en este caso. Entonces, como vos sos enteramente, o sea, está enteramente en manos tuyas definir lo que sos, entonces sos enteramente responsable de lo que sos. Y ya. Bueno, y acá se complica un poquito la cosa. ¿Por qué? Porque Sartre dice, y cuando decimos que el hombre es responsable de sí mismo, no queremos decir que el hombre es responsable de su estricta individualidad, sino que es responsable de todos los hombres. Uy, para Sartre, para. Tiempo, punto muerto, para un poquito. ¿Cómo me está diciendo? Y cuando decimos que el hombre es responsable de sí mismo, no queremos decir que el hombre es responsable de su estricta individualidad, sino que es responsable de todos los hombres. Para un poco. Sartre, vos lo que me está diciendo es que yo, Pablo Nieto, o sea, a ver, Sartre, a ver si te sigo. Yo no estoy definido de antemano. Cuando empiezo a existir no tengo definición, no soy nada, no tengo ser. Después tengo un ser, ¿correcto? Más adelante, ok, tengo una definición, tengo un ser, soy algo. Eso que soy, lo hice yo. Y como lo hice yo, soy responsable de eso. ¿Qué tan responsable? Enteramente responsable. Ok, hasta ahí vamos, Sartre, pará. Y ahora me está diciendo que no solo soy responsable de eso, sino que soy responsable de todos los hombres. De todos los hombres, pará. Alto. Ya bastante con ser responsable de mi ser. Vos me estás diciendo que entonces yo soy responsable también del ser de todos los hombres. Ok, vamos a ver cómo lo fundamenta, porque parece fuerte esto y difícil de aceptar. A ver, seguimos, un poco más adelante. Cuando decimos que el hombre se elige, yo me elijo, ¿sí? Me elijo todos los días. ¿Qué quiere decir que me elijo? Me elijo. ¿Quiere decir qué? Quiere decir que... ¿Dónde están mis papeles? Perdí la definición de Pablo Nieto. Quiere decir que... Bueno, tengo un quilombo de papeles fenomenal. Esto es lo que soy. ¿Y quién eligió que Pablo Nieto sea esto? Yo. Entonces, esto es lo que quiere decir me elijo. ¿No? Esta frase que parece como rara. Me elijo quiere decir elijo mi ser, defino mi ser. Casi como que parece que está, como que ya está queriendo ser provocador, ¿no? Vos te elegís. Entonces, ¿por qué soy esto? Porque yo me elegí esto. Yo me elegí docente. Yo me elegí familiero. Yo me elegí hincha de Brown e independiente. Yo me elegí escritor. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque soy yo quien fue a ver a Brown varias veces. Soy yo quien, no sé, quien va a dar clase, quien está dando clase ahora. Entonces yo ahora mismo me estoy eligiendo como docente. Soy yo quien no puede pasar un fin de semana sin ver a la familia. Bueno, ahora estamos en cuarentena, pero cuando salga tampoco sé en qué momento lo podré ver a mi familia. Pero el punto es, sacamos de la cuarentena, que es una situación excepcional. Yo no puedo, de verdad no puedo pasar un fin de semana sin ver a la familia. Entonces, con cada fin de semana
que yo estoy yendo a ver a mi familia, me estoy eligiendo como persona familiar. Porque yo ese fin de semana podría, qué sé yo, no sé, ir a un club de alfarería, y me elegiría, el club de alfarería, una escuela de alfarería, que eso, y me elegiría alfarero. Entonces, uno se elige, pero vamos a esta idea de Sartre rara, o que por lo menos en principio parece rara. Yo no solo me elijo a mí, sino que elijo a toda la humanidad. Eso es lo que le estoy diciendo acá. Cuando decimos que el hombre se elige, entendemos que cada uno de nosotros se elige. Pero también queremos decir con esto que al elegirse, elige a todos los hombres. En efecto, no hay ninguno de nuestros actos que al crear al hombre que queremos ser, no cree al mismo tiempo una imagen del hombre tal como consideramos que debe ser. A ver si podemos entender lo que está queriendo decir Sartre acá. A ver. Bien. Esperen que necesito un mate más. Bien, vamos a hacer una cosa. Con este tema cerramos esto porque si no queda una maratón sartreana y se desvirtúa un poco y me van a marear un poco. No sé si marearse va, pero es una sobredosis. Y capaz es preferible ver este video, dejar que las ideas vayan decantándose y después mirar el siguiente. Entonces, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Recuerden que cuando Sartre dice el hombre se refiere a la humanidad, ¿sí? Yo voy a seguir anotando acá hombre para usar las mismas palabras que él usa. Entonces acá tenemos, imagínense que del lado derecho de la hoja, se anotaría lo que sería el ser del hombre, la definición del hombre, la definición del ser humano. Y de este lado vamos a anotar las elecciones del hombre. ¿Y a qué nos referimos cuando nos referimos a las elecciones del hombre? Algo súper concreto. A los actos del hombre. ¿Sí? Entonces, pregunta. ¿Esto está predefinido? Porque acá ya no hablamos de Pablo Nieto, ¿eh? Ya dijimos que Pablo Nieto no tiene una esencia predefinida. Y vos, Gastón, tampoco. O quien sea. Pero ahora, el hombre en el sentido de la humanidad. ¿Tiene una esencia predefinida? ¿Tiene un ser predefinido? ¿Sí o no? ¿Qué piensan? No, tampoco. Tampoco está predefinido lo que es el hombre. No tiene una esencia predefinida. Es algo a definir. De la misma manera que Pablo Nieto es algo a definir, y permanentemente me estoy definiendo con cada acto que hago. En este mismo minuto me estoy definiendo lo que soy. La humanidad también está definiendo lo que es, permanentemente, y así va a seguir siempre. No está predefinido que es la humanidad del mismo modo que no está predefinido que es Pablo Nieto. Entonces, el hombre no tiene un ser predefinido. Y pregunta, a ver si esto le suena. Esperen, quiero ver si acá podemos hacer la asociación. A ver. Si yo cuando pasé de esto a esto, acá hay un ser definido. ¿Cómo pasé de esto a esto? ¿Qué es lo que me hizo hacer esto? Si yo empecé haciendo nada. La respuesta es ¿cuál? Mis actos. Mis actos. Bien. Ok. Entonces, ¿cómo se define la esencia de la humanidad? ¿Qué cosa define la esencia de la humanidad? Los actos de la humanidad. ¿Y acaso yo no soy parte de la humanidad? Más vale que soy parte de la humanidad. Entonces, yo con mis actos no solo defino lo que yo soy, sino que también
defino la humanidad. Yo con mis actos, con cada acto que hago en mi vida, no solamente estoy reescribiendo o agregando un renglón en la definición de Pablo Nieto, sino que también lo estoy haciendo, yo estoy acá, ¿sí? Si este es Pablo Nieto y hace algo, lo que sea, con cada cosa que hago, no solo aporto a la definición de Pablo Nieto, aporto también a la definición de humanidad. Mis actos inciden en la esencia de la humanidad, porque la esencia de la humanidad es producto de lo que los seres humanos hacen, y yo soy uno de ellos. Entonces, la humanidad hoy en día tiene ¿tiene un ser? Sí, lo tiene, pero ese ser, ¿es fijo? ¿Es estático? No, para nada. Está en redefinición permanente. ¿Por qué? Porque está en nuestras manos definir lo que la humanidad es. Entonces, de todo esto, si hubiera que poner humanidad, 2 puntos, ¿qué es la humanidad? Y llenás páginas y páginas definiendo la humanidad. Bueno, pero hay algo de acá que lo definiste vos, con tus actos. ¿Por qué? Porque la esencia de la humanidad es producto de los actos de toda la humanidad. Entonces, la humanidad con sus actos define lo que es, define su ser. Y acá estás vos. Y vos con tus actos definís este ser también. Entonces, vos con cada cosa que haces, no solamente proyectás tu esencia, creás tu esencia, definís tu esencia, sino que también creás, definís la esencia de la humanidad. Entonces, la responsabilidad es todavía más grande de lo que parece. Bien. Dejamos esto acá y sobre esto vamos a volver la vez que viene.